Cuando pensamos en el sufrimiento humano, muchas veces lo vemos como una condena, como un peso injusto que oprime nuestra existencia y nos hace cuestionar el sentido de la vida. Sin embargo, desde la mirada espiritual que transmitió Chico Xavier, el sufrimiento nunca es un castigo, sino una preparación, una purificación y, sobre todo, una oportunidad de despertar para realidades más elevadas. Él mismo, habiendo atravesado dolores físicos, enfermedades y profundas pruebas emocionales, jamás negó el dolor, pero lo resignificó como parte del camino que eleva el alma hacia la luz. Para él, el sufrimiento era como una noche oscura que antecede al amanecer, un paso doloroso pero necesario hacia la claridad del espíritu. El mensaje de Chico Xavier siempre buscaba mostrar que la vida no termina en la tumba, que la muerte no es un final, sino una continuidad, una transición hacia un plano más sutil de existencia. En ese sentido, cada lágrima derramada, cada herida del corazón y cada silencio soportado en la soledad tienen un valor mucho más profundo de lo que solemos imaginar. Él decía que, así como el oro es purificado por el fuego, el alma encuentra en el sufrimiento un proceso de depuración que la libera de las ilusiones de la materia. Cuando la persona logra aceptar sus pruebas con paciencia y fe, sin rebelarse con odio, transforma ese mismo dolor en luz. Y es esa luz la que la acompaña más allá de la vida terrenal, guiándola hacia regiones espirituales más armoniosas. En la visión espírita que Chico transmitía, la tierra es un lugar de aprendizaje, un espacio donde las almas aún cargadas de errores y deudas del pasado encarnan para reparar, para crecer y para evolucionar. El sufrimiento entonces no surge al azar, ni es una crueldad de Dios, sino parte de un proyecto mayor de justicia y amor. Muchas veces, lo que aquí vemos como una injusticia, en realidad es un reajuste, un equilibrio necesario para que el alma se libere de cargas invisibles. A través de la enfermedad, de las pérdidas o de las decepciones, se van disolviendo los apegos y la soberbia, y nace en el corazón una comprensión más humilde de la vida. Chico solía decir que los dolores que soportamos hoy son semillas de paz que recogeremos mañana, porque todo lo que se vive con resignación y amor se convierte en mérito espiritual. Pero no se trata de aceptar el sufrimiento de manera pasiva, como si no hubiera nada que hacer. Él enseñaba que incluso en medio del dolor tenemos la oportunidad de transformar nuestra vida por medio de la caridad, de la esperanza y del servicio al prójimo. Cuando un ser humano, aunque esté sufriendo, consigue ofrecer una palabra de consuelo, una sonrisa de aliento o un gesto de bondad a alguien más, está multiplicando la luz dentro de sí mismo. Esa luz, invisible a los ojos materiales, es percibida en el plano espiritual como un resplandor que protege y eleva el alma. Por eso, muchos de los espíritus que vivieron vidas de sacrificio, dedicados a los demás, llegan al otro lado rodeados de una claridad serena, porque el amor vivido en la tierra se convierte en su mayor tesoro. Chico Xavier relataba, a través de mensajes mediúmnicos recibidos de espíritus desencarnados, como aquellos que habían sufrido con paciencia y fe, eran recibidos en el más allá. Describía escenas en las que entidades luminosas acudían a recibirlos, como si fueran parientes y amigos, esperándolos en un puerto después de un largo viaje. El alma, al dejar el cuerpo desgastado por la enfermedad o marcado por las dificultades, experimentaba un alivio indescriptible, como si una carga inmensa le fuera retirada de los hombros. Ese instante de liberación es como despertar de un sueño pesado para contemplar un amanecer radiante. Lo que parecía un final se transforma en un nuevo comienzo, lleno de armonía y de paz. Sin embargo, Chico también advertía que esa recepción luminosa no depende de cuánto hemos sufrido,
sino de cómo hemos vivido ese sufrimiento. El dolor por sí mismo no garantiza la elevación del espíritu. Lo que importa es la actitud que adoptamos frente a él. Aquellos que cultivan la rebeldía, la amargura y el odio en medio de sus pruebas suelen llegar al plano espiritual enredados en sombras, aún necesitados de auxilio y de mucho aprendizaje. En cambio, quienes aceptan con serenidad, buscando aprender y mejorar, se sintonizan con regiones de mayor claridad. Así, no es el dolor lo que salva, sino la transformación interior que puede nacer a partir de él. Por eso, el sufrimiento es una encrucijada. Puede hundir al alma en la desesperación o puede conducirla a una nueva conciencia. En sus palabras, llenas de ternura, Chico Xavier invitaba siempre a no perder la esperanza. Recordaba que ninguna lágrima se pierde en el universo, que todo sacrificio sincero es registrado por las leyes divinas y convertido en bendición. Las madres que lloran por hijos enfermos, los ancianos que enfrentan la soledad, los enfermos que padecen en silencio, los trabajadores humildes que se esfuerzan sin reconocimiento, todos ellos son acompañados por la mirada amorosa de lo alto. Incluso cuando nadie en la tierra ve su esfuerzo, en el plano espiritual cada acto de resistencia, cada momento de fe, es valorado y tendrá su recompensa. Y esa recompensa no es necesariamente riqueza material ni gloria mundana, sino una paz que se instala en el alma y que la prepara para volar hacia planos más luminosos cuando llegue la hora de partir. Chico contaba que muchos espíritus desencarnados narraban su sorpresa al descubrir que después del dolor más intenso de la vida física, lo que encontraban era una realidad de consuelo, de brazos abiertos, de melodías suaves y de paisajes serenos. No se trataba de un cielo abstracto, sino de comunidades espirituales donde el amor era la ley mayor. Allí, los que habían soportado la dureza de la tierra eran acogidos con ternura, cuidados como un viajero cansado al llegar a casa. Algunos describían jardines perfumados, aguas cristalinas y luces que no provenían de ningún sol, sino del propio resplandor espiritual que impregnaba todo. Otros relataban la emoción indescriptible de reencontrar a seres queridos que habían partido antes, esperándolos con sonrisas y palabras de aliento. Estas descripciones no eran fantasías, sino testimonios que revelaban la continuidad de la vida y la certeza de que el dolor no es el destino final. Lo más profundo de la enseñanza de Chico Xavier es que el sufrimiento tiene un sentido, y ese sentido es el amor. Todo lo que el alma enfrenta de difícil en la tierra tiene como objetivo conducirla a amar más, a comprender más y a perdonar más. Sin amor, el sufrimiento se vuelve apenas una tortura inútil. Con amor, se convierte en una escalera hacia la eternidad luminosa. Por eso, él aconsejaba siempre orar, mantener el corazón en gratitud, aun cuando las circunstancias fueran oscuras. La oración, decía, es un puente de luz que conecta al alma sufrida con el amparo de los planos superiores, fortaleciendo al espíritu para resistir y avanzar. Así, el camino de lágrimas se transforma, poco a poco, en un camino de luz. Cuando el alma deja el cuerpo después de una existencia marcada por el sufrimiento, lo primero que experimenta, según las descripciones que Chico Xavier transmitía, es una sensación de alivio, como si se liberara de un peso que durante mucho tiempo la oprimió. Las enfermedades, las limitaciones físicas y los dolores intensos que acompañan a muchos en los últimos años de vida se disuelven como una bruma al amanecer. Es entonces cuando el espíritu comprende que nunca fue solamente un cuerpo, que su esencia es inmortal y que la materia era apenas un instrumento pasajero para su evolución. Ese despertar trae consigo una claridad que el sufrimiento en la tierra preparó de manera silenciosa
pues a través de cada lágrima el alma fue aprendiendo a desapegarse de lo que es transitorio y a buscar lo eterno. Chico Xavier, en sus libros psicografiados, transmitió incontables mensajes de espíritus que relataron el momento de la desencarnación. Muchos de ellos describían que, después de la lucha final contra el dolor físico, eran recibidos por familiares, amigos y benefactores espirituales que irradiaban serenidad. Era como llegar a un puerto seguro después de haber navegado por mares turbulentos. Para algunos, el encuentro era tan conmovedor que las lágrimas se transformaban en sonrisas al abrazar a los seres queridos que pensaban haber perdido para siempre. Esta acogida, sin embargo, no era igual para todos, pues dependía de la preparación interior que cada uno había cultivado en la vida. El sufrimiento vivido con resignación y esperanza abría puertas luminosas, mientras que el mismo sufrimiento vivido con rebeldía y odio cerraba al alma en regiones de sombra. La visión espiritual nos muestra que el dolor en la tierra funciona como una escuela. Así como el estudiante que enfrenta desafíos en el aula se prepara para un futuro más amplio, el alma que soporta las dificultades con fe está construyendo para sí misma un destino más luminoso. Chico recordaba que nadie llega a la vida espiritual sin recoger lo que sembró en la existencia terrenal. Por eso el sufrimiento es al mismo tiempo consecuencia y oportunidad. Consecuencia, porque muchas veces el dolor actual tiene raíces en acciones equivocadas del pasado, errores que necesitan ser compensados para que la armonía se restablezca. Y oportunidad, porque cada prueba nos ofrece la posibilidad de crecer moralmente, de desarrollar virtudes como la paciencia, la humildad y el perdón. Así, la vida nunca nos entrega un sufrimiento inútil. Siempre hay un propósito oculto en cada experiencia. Uno de los puntos más conmovedores que Chico Xavier transmitía es que el sufrimiento, lejos de separarnos de Dios, en realidad nos acerca a Él. En la prosperidad, en la salud y en los momentos de alegría, muchas veces el ser humano se distrae, se apega demasiado a lo material y olvida la dimensión espiritual de la vida. Es en la dificultad donde se despierta el deseo de elevar una oración sincera, de buscar consuelo más allá de lo visible. Ese movimiento interior abre puertas a la espiritualidad superior, que envía auxilio en forma de intuiciones, de presencias protectoras y de fuerzas invisibles que sostienen al alma. De esta manera, incluso los momentos más oscuros de la existencia pueden ser acompañados de una luz íntima que no se apaga. El sufrimiento, entonces, se convierte en un llamado del cielo, invitando al espíritu a volver sus ojos hacia lo eterno. Sin embargo, Chico advertía que es fundamental no glorificar el sufrimiento ni buscarlo de manera deliberada, como si fuese una obligación para elevarse. El sufrimiento, en su visión, no era un fin en sí mismo, sino un medio de aprendizaje. No se trata de vivir buscando el dolor, sino de aceptar con serenidad aquellas pruebas que la vida inevitablemente presenta. Muchas veces, el verdadero camino de luz no está en prolongar el sufrimiento innecesario, sino en aprender a superarlo, a perdonar, a transformar el dolor en servicio al prójimo. Así, la espiritualidad no nos pide resignación pasiva, sino una resignación activa, en la que el ser humano se vuelve capaz de transformar sus pruebas en semillas de bondad. Una persona que sufrió una traición, por ejemplo, puede elegir odiar, pero también puede decidir comprender y seguir adelante, usando su experiencia para consolar a otros que pasen por lo mismo. Y ese gesto es lo que verdaderamente ilumina el alma. Los relatos espirituales que Chico transmitía muestran que después de pasar por grandes pruebas en la tierra, el alma se vuelve más sensible y preparada
para comprender los dolores ajenos. En el plano espiritual, esto se convierte en un tesoro invaluable, porque la compasión es una de las virtudes más apreciadas en las esferas superiores. Espíritus que sufrieron en la carne y que aprendieron a soportar con fe suelen convertirse, después de la desencarnación, en auxiliares dedicados a los que aún permanecen encarnados. Se convierten en protectores invisibles, en presencias que inspiran paciencia, que fortalecen a los corazones atribulados y que sostienen a los que sienten desfallecer. El sufrimiento personal, transformado en amor, se convierte en una fuente inagotable de ayuda a los demás. En este sentido, Chico Xavier nos recordaba que el sufrimiento nunca es solitario. Aunque una persona se sienta abandonada en su dolor, siempre hay espíritus amigos que la acompañan, aun cuando no los vea ni los sienta con claridad. Y al dejar la tierra, el alma descubre que nunca estuvo sola. Manos invisibles la sostenían en los momentos más difíciles, y esas mismas manos la reciben en el otro lado. Esta certeza debería llenar de esperanza a todos los que enfrentan pruebas duras, porque significa que ninguna lágrima es ignorada, que todo esfuerzo sincero es visto por los ojos divinos y que todo sacrificio será recompensado con paz. El camino de la vida no es un corredor oscuro sin salida, sino una senda que, aun pasando por valles sombríos, siempre conduce hacia la claridad de horizontes más amplios. Chico también solía reflexionar sobre la importancia de la gratitud en medio del sufrimiento. Aunque parezca imposible, él enseñaba que aprender a agradecer incluso en las pruebas más duras abre un caudal de luz en el corazón. La gratitud no significa negar el dolor ni fingir que no existe, sino reconocer que incluso las dificultades pueden traer consigo una oportunidad escondida. Quien aprende a agradecer lo poco que tiene, encuentra consuelo. Quien logra agradecer una prueba, aunque no la comprenda totalmente, se vuelve más fuerte que el propio sufrimiento. Y esa fuerza interior prepara al alma para volar con mayor ligereza hacia los planos espirituales cuando llegue la hora de la partida. Otro aspecto profundo de sus enseñanzas era la certeza de que el sufrimiento no tiene la última palabra. El dolor puede ser intenso, puede durar años y marcar la vida entera de una persona, pero es siempre pasajero en comparación con la eternidad del espíritu. Todo sufrimiento tiene un tiempo, un límite, y cuando se cumple su función, se disuelve como una sombra que no resiste la llegada del sol. La vida, en su sentido más amplio, está destinada a la plenitud, a la paz y a la felicidad verdadera. El sufrimiento es apenas un capítulo, a veces doloroso, pero nunca el final de la historia. Y es precisamente esa perspectiva de eternidad la que da al alma fuerzas para resistir, porque sabe que al otro lado la espera un horizonte más sereno y luminoso. Chico Xavier resumía esta visión en una frase que repetía con frecuencia: todo pasa. El dolor pasa, las pruebas pasan, las dificultades se desvanecen, pero el amor y la luz que se conquistan permanecen para siempre. Quien logra comprender esta verdad encuentra dentro de sí un refugio de paz, incluso en medio de tempestades. Porque si todo lo doloroso es pasajero, entonces lo único eterno es aquello que construimos en el espíritu: la fe, la esperanza, la caridad y el amor. Y es justamente eso lo que acompaña al alma después de la muerte, lo que abre las puertas a un camino de luz que no tiene fin. El mensaje más profundo que Chico Xavier dejó a través de su vida y de su mediunidad es que el sufrimiento no es el final, sino el umbral hacia una vida más plena. Él enseñaba que el dolor nunca se presenta en vano, y que, aunque parezca incomprensible desde la mirada humana, siempre existe una razón más elevada detrás de cada prueba. Y lo que espera al alma después de haber pasado por el valle de las lágrimas no es oscuridad,
ni vacío, sino un camino de luz. Un sendero que conduce a la paz, a la libertad del espíritu y al reencuentro con aquellos que partieron antes. Esta visión no es solo un consuelo, sino una certeza que transforma la forma en que vivimos y enfrentamos nuestras dificultades en la tierra. Los testimonios psicografiados por Chico revelaban que, después de atravesar la experiencia del dolor, el alma desarrolla una sensibilidad más profunda, como si cada cicatriz se convirtiera en una ventana hacia la compasión. Muchos espíritus relataban cómo, tras haber sufrido enfermedades largas o soledades prolongadas, al llegar al otro lado sentían un impulso natural de ayudar a otros que pasaban por pruebas similares. Es como si el sufrimiento no desapareciera sin dejar huella, sino que se transformara en sabiduría y en capacidad de amar más. Y en los planos espirituales, esa capacidad de amar es la verdadera riqueza. Allí no se valoran las posesiones, ni los títulos, ni los éxitos mundanos, sino la luz que el alma irradia, luz conquistada en medio de las dificultades. Chico Xavier mostraba que el camino de luz que espera al alma después del sufrimiento está tejido por varios elementos esenciales. El primero de ellos es la paz. Una paz que no depende de circunstancias externas, sino de la conciencia tranquila, del deber cumplido y de la certeza de haber enfrentado la vida con dignidad. Esta paz es descrita por los espíritus como un descanso profundo, como si el alma se recostara en un lecho de serenidad después de una larga batalla. El segundo elemento es el reencuentro. Aquellos que soportaron el dolor en la tierra con fe son acogidos por sus seres queridos, por benefactores espirituales y por comunidades llenas de armonía. Este reencuentro es una de las experiencias más emocionantes que un alma puede tener, pues disuelve la ilusión de la separación y confirma la inmortalidad de los lazos de amor. Y el tercer elemento es la oportunidad de servir en nuevas formas, porque la vida espiritual no es un paraíso de ocio, sino un espacio de trabajo iluminado, donde las almas continúan aprendiendo y colaborando en el progreso de todos. Es importante comprender que, según las enseñanzas de Chico, el sufrimiento no borra de un solo golpe nuestras imperfecciones, pero abre la puerta a la transformación. Al llegar al plano espiritual, el alma encuentra escuelas, hospitales y comunidades dedicadas a su crecimiento. Allí continúa aprendiendo, curando sus heridas y desarrollando las virtudes que aún le faltan. El sufrimiento vivido en la tierra actúa como una preparación, como un abono que hace al alma más receptiva a la enseñanza y más dispuesta a cambiar. Por eso, muchos que vivieron pruebas intensas en la vida física progresan con mayor rapidez en la vida espiritual, porque llegan con la humildad necesaria para aprender. Lo que parecía un peso insostenible se revela entonces como una bendición disfrazada, un impulso hacia una evolución más acelerada. Chico Xavier también insistía en la importancia del perdón en este proceso. Según él, el alma que perdona, incluso en medio del sufrimiento, abre para sí misma un horizonte mucho más luminoso. El perdón libera, rompe cadenas invisibles que atan a los espíritus al rencor y a la venganza. Por eso, aquellos que logran perdonar antes de partir encuentran el plano espiritual como un lugar más armonioso, porque no cargan con las sombras del odio. En cambio, los que parten con resentimientos suelen permanecer en regiones de turbación hasta que aprenden a soltar esas cargas. El sufrimiento, entonces, se convierte en una oportunidad privilegiada para ejercitar el perdón, porque es en la herida donde más se necesita esa medicina, y cada acto de perdón se traduce en más luz para el alma, una luz que la guiará en su camino después de la muerte. Otro punto fundamental de sus enseñanzas
es que el amor es siempre más fuerte que el dolor. Aunque la vida presente parezca marcada por pérdidas irreparables, por enfermedades incurables o por injusticias insoportables, nada de eso tiene el poder de apagar la llama del amor. Y es ese amor el que construye el puente hacia el camino de luz. El amor que damos, incluso cuando estamos sufriendo, se convierte en la fuerza más poderosa para elevar el espíritu. Por eso, Chico aconsejaba nunca dejar de amar, aun cuando todo parezca oscuro. Amar a los hijos, amar a los padres, amar al prójimo, amar la vida misma, incluso en medio de las dificultades. Ese amor no se pierde, no se diluye con la muerte, sino que nos espera al otro lado como una vibración que nos conecta con regiones superiores. El sufrimiento también tiene el poder de despertar la fe. En los momentos en que todo parece perdido, cuando las fuerzas físicas se agotan y los recursos humanos ya no alcanzan, el alma vuelve sus ojos hacia lo alto y descubre en la oración una fuente de consuelo. Chico decía que la oración es un bálsamo invisible que calma el corazón y fortalece al espíritu, incluso en las circunstancias más difíciles. Y esa conexión con lo divino prepara al alma para entrar en sintonía con planos más elevados después de la desencarnación. En otras palabras, cada oración sincera pronunciada en medio del dolor se convierte en una lámpara que ilumina el camino hacia la vida espiritual. Por eso, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de encender una chispa de esperanza a través de la fe. El camino de luz que espera al alma después del sufrimiento no es un privilegio de unos pocos, sino una certeza para todos los que buscan vivir con dignidad, con paciencia y con amor. Nadie está condenado eternamente al dolor, porque la ley divina es una ley de progreso y de misericordia. Así como la noche más oscura da paso al amanecer, toda prueba humana tiene un final, y ese final siempre conduce a horizontes más claros. Lo que diferencia la experiencia de cada alma es la manera en que enfrenta su sufrimiento. Quienes lo enfrentan con rebeldía suelen necesitar más tiempo de recuperación, pero aún ellos están destinados a la luz, porque en la creación divina no existe condena eterna. Todo es aprendizaje, y todo aprendizaje nos acerca al amor de Dios. La vida de Chico Xavier fue, en sí misma, un testimonio de estas verdades. A lo largo de décadas soportó dolores físicos, incomprensiones y ataques injustos, pero nunca se dejó dominar por la amargura. Al contrario, convirtió su sufrimiento en servicio, en caridad, en palabras de consuelo que iluminaron a millones de personas. Su ejemplo muestra que el sufrimiento no necesita ser un peso que destruye, sino una oportunidad que eleva. Y al final de su vida, transmitió mensajes llenos de serenidad y esperanza, confirmando que lo que nos espera más allá de esta existencia es una realidad de paz, de amor y de luz. Él mismo decía que no temía la muerte, porque sabía que era apenas un regreso a casa, al encuentro con los que amaba y con la certeza de que el alma es inmortal. En última instancia, el sufrimiento es un maestro silencioso que nos prepara para comprender la eternidad. Y lo que aguarda al alma, después de haber atravesado sus lecciones, es un horizonte de libertad, donde la vida ya no está limitada por el cuerpo ni por el tiempo. Allí, lo que importa no es cuánto hemos sufrido, sino cuánto hemos aprendido a amar a través del sufrimiento. Y es ese amor lo que nos abre las puertas del camino de luz, un camino que no termina nunca, que se expande a cada paso, conduciendo al alma hacia experiencias más grandiosas, hacia niveles de conciencia más elevados y hacia una comunión más profunda con Dios. Esta es la gran promesa que Chico Xavier nos dejó, la certeza de que ningún dolor es eterno, de que ninguna lágrima se pierde y de que todo sufrimiento, vivido con fe y amor, se convierte en luz para el espíritu inmortal.